Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Estamos en Cervinia, aquí detrás tengo el Cervino, lo veréis a lo largo del vídeo y como veis hemos venido aquí a hacer un esquí test con un montón de marcas distintas de esquí de competición y esto es gracias a Ski Alper, una revista con mucha reputación. Organiza este test todos los años. Nos hemos juntado aquí para hacer este test con los mejores atletas. Como veis, estamos usando la fijación ATK Revolution Brake para todos los test. Las vamos cambiando entre esquí y las vamos usando. Y tengo la gran noticia y la gran sorpresa para vosotros de que voy a sortear una fijación totalmente nueva entre todos vosotros. Os daré los detalles al final del vídeo, pero bueno, quiero tener ese detalle con todos vosotros, que me apoyáis. Ya pasamos los 10.000 suscriptores antes del verano y quiero tener ese detalle. Así que estaros atentos por el sorteo, porque en este vídeo vais a saber qué esquí elegir, pero la fijación la vais a tener clara. Vamos a por la primera prueba. Empiezo con Dynastar. Estoy con Max también, Alex y William. Cada uno vamos a probar un modelo. Haremos una bajada en pista, una fuera de pista y luego nos lo iremos cambiando para ir anotando el feedback. Segunda ronda, vamos ahora con Ski Trap, a ver qué tal se comportan. Está bien porque estoy comparando Dynastar y Ski Trap seguido, que son de los esquís que mejor habla la gente en general en el mundo de la competición, de tierra-menta, así que van a ser interesantes las conclusiones, que las dejaré para el final del vídeo. So now I'm with Dynafit DNA Pro, that is the ¿por qué estoy hablando en inglés? Vale, ahora estoy con el Dynafit DNA Pro, se supone que es el tope gama de Dynafit y está siendo interesante. Estoy sintiendo cosas diferentes con los otros esquís, luego comentaremos. Back to Atomic after 7 years. Ahora me acabo de poner los Atomic, un poco nostálgico porque empecé con esta marca mis primeros años de competición. El esquí sigue bastante similar, pero contento de comparar y ver cómo ha evolucionado también mi nivel de esquí con los años. Y luego os cuento sensaciones. Hemos terminado los primeros 4 esquís, ahora tendremos que cambiar la fijación a los otros modelos y seguiremos probando hasta completar los 7.
Estamos con la segunda ronda de esquís. Hemos cambiado las fijaciones y ahora tenemos 3 nuevos modelos y hemos mantenido el Dynastar como referencia, ya que la nieve cambia a lo largo del día y así podemos ir teniendo algo de comparación. Ahora mismo estoy con un modelo similar al que he probado antes. Este es el Dynafit DNA, sin el apellido Pro. Este es el otro modelo de Dynafit, el Metsalama. Suele ser un poco más pesado y más para principiantes. Lo que estamos haciendo es tratar de mantener siempre el mismo descenso. Lógicamente la nieve está variando a lo largo del día, pero tratamos de hacer giros cortos. Yo a veces me echo para atrás, soy más agresivo, hacemos restos. Estamos trabajando todos los distintos escenarios que pueda haber para ir entendiendo cómo se comporta cada esquí en cada situación. La verdad que me siento súper afortunado de estar aquí con el Gran Cervino, un día increíble, probando distintos tipos de esquí con 3 atletas de élite. Es un sueño. Además me está gustando mucho el trabajar esa sensibilidad y ver los pequeños cambios que hay entre un modelo y otro. Ya os avanzo que no son grandes diferencias, pero está siendo muy interesante y al final todo esto es gracias a Max, que me propuso para el test. Es una revista de mucho nombre que lleva 12 años haciendo este test. Buenos días desde Cervinia de nuevo, día 2 del test. Hoy queremos probar los esquís que probamos ayer en nieve blanda, en nieve dura y así sacar las conclusiones finales, ya que ayer en la nieve blanda cualquier esquí era bueno, queremos llevarlo al límite. Empieza Alex con los DNA, William con Metsalama, Max con DNA Pro. Hoy queremos ver la diferencia entre DNA Pro y DNA. Y yo con Augment. Este es el tramo fuera de pista que solemos usar, bastante pendiente, lleno de huellas, con algún salto, terreno bastante variado. Y luego nos pasaremos también a la pista, que ahora mismo está como para hacer un trazo de competición de este alpino. Ahora me paso del DNA Pro al DNA y como veis la diferencia está en el radio. El que voy a probar ahora, que es el DNA, tiene un radio de giro más corto, tiene 4 milímetros más de espátula, por lo que probablemente un poco más juguetón y mejor también para nieves profundas. Los más observadores os habréis dado cuenta que hoy estoy usando también una bota diferente. Me han dejado probar la nueva Metsalama de Dynafit. Os contaré luego las impresiones. Esto me ha costado más dominarlo, se movían más, un poco más difícil. Broke it. No! But Yes! you did!
Ahora vamos a probar el Metsalama, primera gama de Dynafit, y un poquito más pesado, más blando. Vamos a ver qué tal. Vamos con las conclusiones finales. Voy a empezar con el Atomic Ultimate, el esquí con el que yo empecé a esquiar, y después de haber probado un montón de marcas distintas y tener más referencia, puedo decir que es un esquí que está muy bien para ser ligero, para competición, para esquiar por pista cuando no quieres exigirle mucho, pero a nada que quieres esquiar fuerte, que quieres meterte por fuera de pista, el esquí que peor ha respondido para mí, que más vibraciones te transmite y que más difícil es de manejar. Así que gracias a su precio es un buen esquí de entrada para aquellos con presupuesto más barato, pero a nivel de prestaciones de bajada, bajo mi punto de vista, es el que se ha quedado algo más corto. Como veis, tenemos 3 Dynafit, los cuales he podido probar uno detrás de otro. Voy a empezar por el de gama más alta, que es el DNA Pro. Este esquí lo recomiendo solo para esquiadores muy expertos, con un buen nivel de esquí y que buscan el máximo rendimiento compitiendo. Es un esquí que me ha gustado. He sabido controlar bien, te pide esquiar recto y rápido, pero es difícil de jugar con él, pasártelo bien, hacer giro. Entonces es un esquí, pues sí, que para tirarte recto en una carrera funciona muy bien, pero no se le puede pedir grandes cosas. Y hemos tenido la mala suerte de que se ha roto durante el test, y además estoy viendo que aquí se está despegando también, así que no sé si será un fallo en la construcción, pero no parece ser tan confiable como otro. Después del DNA Pro, que como veis es más recto, he estado probando el DNA, tiene un radio más corto, las cotas son un poco más extremas, y es un esquí que me ha gustado mucho, me ha recordado mucho al Movement, que llevo usando mucho tiempo. Se comporta bien más o menos en todos tipos de pistas. Donde más sufre es en nieves duras, porque tabletea un pelín y se pierde un poco el control. Sí, es un esquí divertido, me ha gustado cómo se ha comportado y lo veo bastante bien balanceado para casi cualquier tipo de esquiador. Y el de gama más baja, digamos, de Dynafit es el Metsalama. Es un poco más pesado, 100 gramos más pesado, entonces lógicamente si buscas alto rendimiento en competición no te lo puedes permitir. Pero como un esquí para iniciarte es muy fácil de esquiar, es blandito, permite curvar bastante simple, para esquiadores ligeros, para mujeres, lo veo un buen esquí de entrada que se comporta bien. Cuando le he querido exigir más, cuando he esquiado fuerte, cuando me he tirado rápido, he notado enseguida que me falta esquí y no me sentía tan seguro. Pero si no le exiges mucho, es un esquí que se comporta bien y en nieves fáciles funciona perfectamente. Aquí en el centro tenemos este Augment, el cual tengo que decir que ha sido la gran sorpresa para mí, porque es del esquí que menos había escuchado. Me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado mucho esquiarlo. En todo tipo de nieve se comporta bien, se puede esquiar duro con él, se puede hacer muchas cosas, pero el tema es que también es 100 gramos más pesado que a lo que estamos acostumbrados. Solo la tabla, si la fijación pesa lo mismo que mi esquí, entonces no lo veo competitivo en ese sentido. Para competir, si estás luchando por puestos delanteros, se te va a quedar corto, pero como un esquí de entrenamiento, como para alguien que no compita tanto y no sea el objetivo principal, se ve un esquí súper seguro y ya os digo, bajando he tenido muy buena sensación con él. Y vamos por último
a los dos esquís que mejor suele hablar la gente, que más atletas en la Copa del Mundo también usan, que son el Ski Trap y el Dynastar. La verdad que cuando los lleva al límite es cuando más se nota que son esquís pues de más alto rendimiento y que llevan muchos años en el mercado funcionando bastante bien. El Dynastar en concreto me ha sorprendido lo bien que se adapta a los cambios de nieve. Es un esquí que cuando esquía fuerte y la nieve es imperfecta, trata de mantenerse bien en el suelo y es bastante estable. Teníamos incluso la sensación de que puedes llegar a ahorrar un poco de energía porque va como planeando bastante bien y se puede trazar bastante bien. Juguetón en pista, buen rendimiento. Esta altura que tiene la he notado a veces en pista, un poco más de tiempo necesita, pero ya os digo, muy satisfecho, me ha gustado mucho esquiar con él y saber de verdad lo que se siente con un Dynastar, que lo veo perfecto para carreras tipo la Pierramenta, que de hecho es el nombre que tiene, y todas esas carreras individuales con bajadas técnicas. Por último, el Ski Trap, al igual que el Dynastar, se comporta muy bien en todo tipo de nieve, y la gran diferencia que noto entre los dos es que el Ski Trap es mucho más nervioso, mucho más reactivo. Tienes que gustarte ese estilo de esquí. Yo personalmente me adapto bien a él y para jugar, para ir por bañeras, saltando, moviéndote rápido, es súper reactivo, responde al segundo lo que tú quieres hacer. En ese sentido me encanta, así que también una muy buena opción, dos esquís súper confiables y con muy buena reputación. La revista Ski Alper ha tenido el detalle de regalarme una ATK completamente nueva por hacer este test, entonces he decidido sortearla con vosotros. Para participar en este sorteo os voy a dejar todos los detalles tanto en la descripción como en el primer comentario. Pero quiero que alguien de mi comunidad ganéis esa aplicación y os haga un poco más fácil la inversión en vuestro esquí de competición y vayáis con el tope de gama. Así que si queréis ganar una ATK Revolution, lógicamente tendréis que estar suscritos a mi canal de YouTube y el resto de detalles os los dejo en el primer comentario. Sobre la bota, que se me había pasado comentaros, no voy a hacer una review completa porque tendría mucho que hablar, tampoco la he podido probar súper en profundidad, pero este nuevo modelo de la Mechalama me ha encantado la movilidad que tiene. Se siente como una bota de carbono de competición a pesar de tener un botín alto. Creo que es algo que no se ve en ninguna otra bota de plástico del mercado, así que es un punto muy positivo. El BOA está súper bien resuelto y te abraza muy bien el pie. Y en general tengo buenas palabras para la bota, habría que profundizar mucho más en ella. Lógicamente no es una bota de carbono y en bajada se nota la diferencia de reactividad, pero sorprendido con este nuevo modelo que yo creo que va a dar que hablar. Estoy con Claudio de la revista Ski Alper, que quiero que os cuente porque llevan un montón de años haciendo este tipo de test. ¿Cómo empezó todo? Buenos días, empezó todo en 2014 con una guía que se llama Bias Guide. Empezamos a testar esquís de competición cada año, más esquís, y ahora testamos casi 100 esquís y unos 80 botas de esquí en 4 categorías: la competición, el ski touring, freeride y por las chicas. Perfecto, y la guía que ya está terminada cuando vean este vídeo, ¿en qué formato la pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a ella? La se puede encontrar en la prensa, solo en italiano, y después hay un sitio que se llama thebiasguide.it, donde la se puede encontrar en italiano e inglés.
hay que pagar un abonamiento por un año y hay nuevas pruebas todo el año cuando hay novedades. Realmente el manual definitivo del esquí de montaña aborda todas las familias, todas las categorías, todas las botas, así que os recomiendo echarle un vistazo porque realmente te da una buena perspectiva y allí podréis encontrar las conclusiones de todo el grupo y también un poco el ranking de la mejor opción para cada tipo de perfil, así que echarle un vistazo. Algo que, como sabéis, me gusta hacer en todos estos vídeos de review y que desde ahora en adelante lo seguiré haciendo, el conflicto de intereses, ¿no? Igual que se hacen los artículos científicos, me gustaría ser sincero con vosotros en todos los vídeos. Por el lado de Ski Alper, en hacer este test, no me han obligado a hacer el vídeo, ni siquiera me lo han pedido, ha sido una propuesta mía porque creo que es muy interesante para todos vosotros. Además, pues como he dicho, nos han dado esa fijación que voy a sortear entre todos vosotros. Por el lado de los esquís, como sabéis, estoy sponsorizado por Movement, me pasan material todos los años y bueno, al no estar involucrado en este test he podido ser totalmente sincero y abierto dando mi opinión en todo. Es algo que me gustaría hacer en todos los vídeos analizando material. Y si alguien me está viendo que lleva marcas y quiere que hagamos reviews más en profundidad, que pueda usar su esquí, sus botas, sus fijaciones durante más tiempo y realmente dar una perspectiva completa del esquí también con más uso en todos los tipos de nieve, será perfecto y será bien recibido. Como sabéis, he estado con Max haciendo el ski test, él también ha estado haciendo un vídeo para su canal de YouTube, así que ir a echarle un vistazo porque da también sus impresiones, algunas son parecidas, otras no, así que echarle un vistazo también a su vídeo. Gracias a todos, ¡viva Granada! ¡Viva! Y para cerrar el vídeo me gustaría transmitir la conclusión que creo que es importante de que realmente es el indio y no la flecha por pequeños detalles que hayamos encontrado en los esquís. No dejan de ser todo esquís súper ligeros, con muchas limitaciones y que al final los buenos esquiadores pueden bajar muy rápido con ellos y en carreras pueden hacer grandes diferencias. Así que, lógicamente, invertir tiempo y dinero en mejorar tu nivel de esquí va a hacer también que puedas disfrutar y ser mucho más rápido que comprarte el mejor esquí o el que hayamos visto que mejor se comporta. Es solo una herramienta más, pero al final el indio el que realmente hace que la flecha se clave donde él quiere. Así que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya encantado este tipo de contenido. Ojalá que el año que viene pueda volver a hacer este test porque me lo he pasado súper bien. Tenéis el sorteo abajo de la fijación. Nos vemos pronto con más contenido. Adiós.